En la entrevista de hoy tenemos a la licenciada Cándida Estela Rabanales de Granados, directora de Save the Children Guatemala, y vamos a conversar con ella porque estamos en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos de la Niñez y por eso la hemos invitado para que platiquemos de este tema muy interesante para todos. Doctora, licenciada, bienvenida a Telediario. ¿Desde hace cuántos años se conmemora el día, el Día de los Derechos de la Niñez? Bueno, en realidad prácticamente este jueves 20 será conmemorado ya lo que son los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Muy bien, y estos 25 años se celebran o se conmemoran, mejor dicho, en todo el mundo. Bueno, en realidad sí, y es precisamente en aquellos países donde obviamente se ha ratificado la convención, que por cierto históricamente es interesante conocer que es uno de los tratados de derechos humanos que está en más de 190 países. Bueno, ¿y qué aspectos se abordan o se abordarán en esta convención que ya está próxima a realizarse? Bueno, la convención como tal, pues sabemos es un tratado de derechos humanos donde precisamente está enfocado en todo lo que tiene que ver con la normativa de lo que es la niñez, ¿verdad? Jurídicamente vinculada a los estados. Es decir, entonces que dentro de lo que es la convención está todo lo que son los derechos de los niños y derechos que, por supuesto, pues el derecho a la vida, ¿verdad? El desarrollo, la supervivencia, el interés superior del niño, la protección, realmente la participación, la no discriminación. Entonces, ahí es donde es precisamente esa normativa que se necesita, que necesita cada país para poder enfocarse precisamente en lo que es los derechos de la niñez. ¿Y cuál es la importancia de destacar estas actividades y de destacar estos temas de la convención para la población guatemalteca principalmente? Bueno, sabemos precisamente que la niñez pues es la población más vulnerable, entonces vemos obviamente como muy importante y fundamental el hecho de que ya la niñez no es vista como un objeto, sino como un sujeto de derechos, ¿verdad? Y que es precisamente en base al interés superior del niño. Pues en este sentido vemos muy importante el que precisamente, número uno, el Estado lo ratifique y también que por supuesto la población en general conozca, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo? Especialmente los niños y los adolescentes conozcan cuáles son sus derechos, ¿verdad? Y que especialmente pues está vinculado a todo lo que es la normativa jurídica nacional. Eso es muy importante. ¿Qué políticas, por ejemplo, desarrolla Save the Children para que los niños que ustedes atienden o que ustedes llegan con su brazo social puedan conocer estos derechos, licenciada? Sí, bueno, nosotros tenemos de hecho un programa que es específicamente para que sean los niños y los adolescentes, niñas, quienes verdaderamente puedan, desde su perspectiva, ¿verdad?, conocer cuáles son las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño le ha hecho al Estado, es decir, todo aquello que hace falta por hacer, ¿verdad?, por el Estado y especialmente desde la perspectiva, desde la opinión, desde la experiencia del niño, de la niña, del adolescente, dentro de los espacios de participación protagónica que tenemos a nivel de comunidad municipal y también a nivel nacional y por supuesto también incluso como Save the Children es parte de todo una organización global, pues también se hace toda esta incidencia política a nivel internacional donde los espacios protagónicos también lo tienen la niñez y los adolescentes. ¿Y qué impacto ha tenido, por ejemplo, en Guatemala el realizar por parte de ustedes estas actividades? ¿Ha tenido un impacto positivo? ¿Cómo han evaluado lo que ustedes realizan? ¿Ha sido positivo para los lugares de impacto? Bueno, en realidad creemos que es sumamente importante, número uno, que la población esté informada, ¿verdad? Y en este sentido la niñez y los adolescentes pues primero están informados y también se les ha formado en realidad en todo lo que tiene que ver con el enfoque de derechos de niñez y esto desde una experiencia, desde la implementación de los proyectos y programas tomándolos en cuenta. Entonces creemos que es importante porque se está trabajando precisamente la formación de ciudadanía, ¿no? O sea, no podemos hablar, por ejemplo, de democracia en el futuro si no estamos formando desde ya a la niñez y a los adolescentes a vivir en ese contexto real, ¿no? Entonces, por lo menos dentro de los proyectos y programas podemos decir que eso sí, ha habido un buen impacto, ¿verdad?, en este sentido, porque vemos cómo los niños, las niñas, los adolescentes sí desean participar en todas aquellas actividades que tienen que ver con ellos.
¿Y de qué manera ustedes logran verificar estos avances, evaluar los resultados de estos proyectos para contarle a la población guatemalteca cómo Save the Children trabaja? Ok, bueno, en realidad quien hace el monitoreo es todo lo que es el Comité de los Derechos del Niño, ¿verdad?, basado en Ginebra, y por supuesto en este caso como Save the Children, pues como le comentaba, hacemos análisis situacionales de niñez, cuál es la situación de la niñez a nivel de los diferentes niveles, ¿no?, siempre a nivel de comunidad, municipal, departamental y nacional, y en este sentido promovemos esa participación protagónica también de ellos y ellas dentro de los procesos que llevan precisamente los informes alternativos de sociedad civil, ¿verdad?, que van también hacia el Comité de Derechos del Niño. Y esto es interesante, además muy importante, porque es precisamente mediante estos informes, ¿verdad?, que sociedad civil, pues desde su perspectiva dice cuál y qué es la realidad que se está viviendo en el país alternativo al informe de gobierno. Y ahí es donde ustedes entran a actuar. Nosotros entramos a actuar a través, precisamente, como le decía, participación protagónica de niñez y juventud. Para nosotros es fundamental, y como le decía, también a nivel global, a nivel internacional, en Ginebra, pues también hay todo un equipo de Save the Children internacional que también hace esta abogacía. Entonces vemos como muy importante precisamente la participación. ¿Y qué proyectos o programas están desarrollando actualmente para que nosotros estemos pues un poco más enterados de su actuar como Save the Children en Guatemala? Bueno, en realidad nosotros creemos que clave la educación, sí, ¿verdad? Entonces trabajamos en educación desde el nivel comunitario con madres de familia, ¿verdad?, desde lo que es la educación oportuna desde los más chiquitos, bebecitos, y creemos que parte de la educación de calidad es precisamente la educación en el idioma materno de la niñez, ¿verdad?, educación bilingüe intercultural, y creemos muchísimo también en la construcción de paz. Entonces tenemos todo tipo de proyectos en cuanto a construcción de paz dentro del marco del programa de educación. Tenemos también lo que es la gobernanza de los derechos de la niñez, que es precisamente el monitoreo de las recomendaciones que el comité le ha hecho al Estado. Y también tenemos todo lo que es protección, y en este sentido protección desde todo aquello que tiene que ver con la violación a los derechos de la niñez, ¿verdad?, como trata, por ejemplo, violencia, abuso sexual y todo esto. Y también tenemos lo que es salud y nutrición. Qué interesante. Bueno, varios ejes, sí, en los cuales trabajan ustedes. Ya llegando al final de la entrevista, licenciada Cándida Rabanales, en conmemoración de los 25 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, ¿qué actividades estarán realizando en Guatemala? Bueno, mire, hemos venido realizando varios desde festivales, rallies con la niñez y con los jóvenes y los adolescentes, pero de los que, digamos, vamos a tener ahorita próximamente, está una actividad con la Cámara de Periodismo de Guatemala, que es el 19, y el 20 que tenemos precisamente un conversatorio, ¿verdad?, de adolescentes, donde ellos precisamente van a estar desde su perspectiva dando su opinión, cómo ven ellos la implementación, ¿verdad?, y el compromiso que se ha tenido en relación a la implementación de los derechos de la niñez. Y pues también tendremos el 24 el lanzamiento de nuestra campaña en lo que es el SON, que es la ventana de los 1000 días, ¿verdad?, donde pues haremos el lanzamiento de la campaña pues juntos, ahí sí que hablaremos lo que es la desnutrición. Entonces, interesante, muy importante, creemos que precisamente mediante estas actividades podemos promover, ¿verdad?, precisamente la información y la formación también, ¿verdad?, porque estos niños y jóvenes, adolescentes que participan en estos eventos, pues obviamente han venido siendo formados durante mucho tiempo. No es que se les exponga en una sola actividad, sino que realmente han venido siendo parte de procesos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Telediario Al Amanecer. Agradecemos a la licenciada Cándida Estela Rabanales de Granados, directora de Save the Children Guatemala, y a usted también, gracias porque siempre atiende este segmento de entrevista especial aquí en Telediario Al Amanecer. Hacemos una breve pausa, ya estaremos de vuelta con más información.